Amén, gracias. Estamos en Hechos 3:19, lo leímos 2 veces y quise comenzar ahí, aunque voy a dirigirme hacia otro pasaje de la Biblia, pero quería comenzar ahí y quiero volver a hacer un énfasis ahí. Si estamos en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, y les llamo la atención a una parte de ese versículo, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero hablarles esta mañana sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento. Vayan a Salmo 51, por favor, Salmos 51. Si tiene su teléfono, asegúrese que está en vibración, y si tiene su teléfono, lo mejor es que lo guarde, ¿verdad? Para poner atención a la predicación y que no estén jugando ahí con el teléfono, tengan una tentación, que alguien le mande un mensaje o los niños estén jugando con sus teléfonos. Es mejor guardarlo, amén. Por favor, Salmo 51. Padres, no tengan miedo de quitarle el teléfono a su hijo, ¿ok? Nadie se va a morir ni se va a armar una bronca, ¿ok? Nomás, si no lo quiere guardar, entonces es tiempo de quitarse y después se lo da, amén. Ya después se lo da. Pero yo siento que algunos padres como que tenemos miedo de nuestros hijos y no es correcto eso, hermanos, amén. Ayúdenme allí, por favor, padres, ok, bien importante. Especialmente si ve jóvenes solos, hermanos, nomás dígales amablemente que guarden sus cosas, ponga atención. Ya si no hacen caso, entonces diríjase a los padres de ellos cuando tengan la oportunidad, después del servicio o antes de un servicio. ¿Estamos ahí? Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esta es la palabra otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí encontramos la humilde oración del rey David para pedir perdón y purificación. En los salmos, hermanos, este es uno de los 7 salmos penitenciales. David había pecado, el pecado de adulterio, pero no solo ahí, pero había pecado matando a un hombre inocente. Vayan a 2 de Samuel capítulo 12, por favor. 2 de Samuel capítulo 12, es una señal ahí en Salmos, y ahorita regresamos. 2 de Samuel capítulo 12. Después de pecar, y no vamos a tomar el tiempo en el capítulo 11 de leer lo que pasó, había pecado con Betsabé, la mujer de un fiel hombre, un hombre muy fiel en su ejército, y le pidió a su mujer, le pidió a ella que subiera y se acostó con ella y cometió el gravísimo error de cometer adulterio con esa mujer. Pero no terminó allí, sino que después la mujer quedó encinta, embarazada. Y él, por querer tapar el pecado y la vergüenza, David era un hombre muy íntegro, tenía mucha integridad, y quizás hubiera sido un rey malo, no le hubiera importado que la gente hubiera sabido. Pero David tenía, la Biblia dice, con un corazón conforme al de Dios, y cometió el pecado y se sintió mal, y trató de esconder el pecado
engañando al hombre, llamándolo de la batalla y lo emborrachó, queriendo enviarlo a su casa para que se acostara con su mujer y después decir que el bebé era de su marido, pero no salieron las cosas como él pensaba. Y deje decir eso entre paréntesis: si usted juega con el pecado siempre lo va a llevar más lejos de lo que usted quiere ir. Y la otra es que las cosas nunca van a salir como usted esperaba que salieran. El pecado siempre va a complicar su vida. Pero entonces conocemos la historia. El hombre no quiso ir con su esposa. Después lo tuvo que mandar a lo más recio de la batalla, y le escribió una nota, y en sus propias manos iba la sentencia de su propia muerte. Lo enviaron a lo más recio y lo mataron ahí. Y David sabía lo que había hecho, y Dios, más importante, sabía lo que David había hecho. Y aquí en 2 de Samuel capítulo 12 vemos la confrontación del hombre de Dios que viene y le recalca a David su pecado. Dice el versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera, hice con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermanos, aquí en Salmo 51 es la respuesta a esa confrontación que él tuvo con Natán. Él tuvo que reconocer que él había pecado contra Dios. Y noten que David comienza, regresando a Salmo 51, síganme por favor, Salmo 51. Comienza David diciendo en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y luego dice: conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice la palabra ahí? Borra mis rebeliones. David usa la palabra borra mis rebeliones. No quería recordarse de su pecado. No quería que Dios se recordara de su pecado. La imagen en su mente y su corazón estaba de un rollo o un tipo libro en las manos de Dios, el cual él estaba haciendo notas de todos los pecados de David. Y David y su temor a Dios lo hizo pensar de esa manera, como tantos hombres en la escritura lo han declarado así. Aún las mismas escrituras del Señor Jesucristo lo afirman. Pero fíjense ahí en el versículo, Salmo 9:5, por favor, Salmo 9:5. Noten algo conmigo. Salmo 9:5. Salmo 9:5 dice así: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Noten el versículo 9 de Salmo 51. Regresando a Salmo 51: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Otra vez David dice: borra mis maldades. ¿Será posible borrar los pecados? ¿Será posible borrar mis iniquidades, donde ya no jamás se aparecerán, donde nadie más se recordarán, ni podrán verlos ni acusarme? ¿Será posible tal oración de David? Lo vuelve a decir David, se refiere, dice, a lo registrado de Dios. Dice: bórralo, Señor, quítalo de tu vista, que no te recuerdes jamás de eso. Lo que David buscaba era que lo borrara, que borrara sus pecados y que recibiera el perdón a través de que Dios borrara los pecados. Fíjense Salmo 56, versículo 8.
Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado, dice, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu ¿qué? Tu libro. Está hablando David aquí ¿verdad? Con el Señor, otra vez haciéndose referencia del registro de Dios en sus manos. Capítulo 87, versículo 6. Capítulo 87, versículo 6. Ahí en Salmo, por favor. 87, 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Nació, ¿qué dice? Ahí, una vez más, a unos registros de Dios, como que si Dios estuviera tomando nota de cada cosa. Noten cómo Jeremías lo expresó. Vayan a Jeremías 18:23. Jeremías 18:23. Vayan corriendo ahí, por favor. Jeremías 18:23. Dice así: pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu ¿qué? Jeremías, aquí otro hombre en la escritura, también hace referencia a que Dios como que si pudiera borrar algo, eliminar algo. Fíjense lo que Isaías dijo. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Dice así el versículo 25: yo soy el que borro tus rebeliones. Pienso nomás, ahora Dios está contestando aquí en Isaías. Y dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus ¿qué? Pecados. Esta es una afirmación que Dios puede borrar nuestros pecados. Nehemías se refirió también de lo mismo. Fíjense, Nehemías 13. Nehemías 13, por favor, después de Esdras. Nehemías 13, después de Génesis, diría el hermano Velázquez, ¿verdad? Nehemías 13, versículo 14. Nehemías 13, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi ¿qué? Y en su servicio. Ahora, Nehemías también no solo se refiere no aquí no está refiriéndose a sus pecados, sino a lo bueno que hizo con Dios. Hermano, deje de decir eso si no se ha dado cuenta. Dios está tomando nota de cada cosa que hacemos. Dios sabe todo lo que usted hizo esta semana. Cada cosa en secreto. Es más, dice la Biblia que Él conoce los secretos de nuestros pecados. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Dios conoce los momentos más íntimos de nuestra vida. Por favor, despierte, no es hora de dormir, ¿verdad? Y si duerme, no ronque, por favor. Daniel, como profetizando, recibiendo la visión del futuro, fíjese lo que dice Daniel 7:10. Daniel 7:10. Daniel 7:10. Dice así la palabra de Dios, versículo 10. Dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Está hablando de la visión en el cielo. Dice: millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Aquí dice la Biblia que Dios tiene unos libros enfrente de él. Dios toma nota de todo lo bueno y todo lo malo. Aquí David está acudiendo a Dios a decirle: Señor, esto malo que hice, bórralo, Señor, bórralo. Estaba arrepintiéndose. Fíjense en Éxodo 32, por favor. Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32. Sígame, iglesia, por favor. Éxodo 32, versículos 32 al 33. Que el pueblo de Dios se había aferrado una vez más, eran necios. Y Moisés, teniendo la compasión por su pueblo, por el pueblo de Dios, le dice a Dios: Señor,
yo estaría capaz de que tú borres mi nombre de tu libro, pero ten misericordia de ellos. Fíjese en el versículo 32. Que perdones ahora su pecado, dice Moisés, y si no, ráeme, dice, ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raré yo de qué. So Moisés, de nuevo, estamos hablando de años, hermanos, entre estos hombres de Dios. Miles de años que han pasado. Cientos de años han pasado más bien. Y todos, hermanos, conociendo a Dios, conociendo las doctrinas de Dios, conociendo el Dios de la palabra de Dios, hermanos, han entendido que Dios tiene el poder para borrar, para quitar, para poner. Y hermanos, gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, que Dios dijo que el que haya creído en Él, que para siempre estaremos salvos en su presencia. La salvación no se puede perder, y de eso no estoy hablando en esta mañana. Una vez salvo, para siempre salvo. No podemos quitarnos, porque la salvación no existe o no descansa en nuestras manos. No estoy hablando esta mañana sobre la salvación, estoy hablando sobre el arrepentimiento. Algo que lamentablemente no se enseña mucho y ya no se predica con tanta frecuencia. Y quizás por eso, hermanos, como cristianos pasamos tanto tiempo sin arrepentimiento, y nos acostumbramos y nos acomodamos a nuestro vivir, y hasta cierto punto nos sometemos neciamente a sufrir las consecuencias de nuestros propios pecados. Cuando tenemos un abogado con el Padre que está listo para perdonar nuestros pecados, pero ¿cuántos de nosotros andamos cargando con esa culpabilidad? ¿Se acuerda cuando Natán confrontó a David? Le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Se acuerda de eso? Lo tuvo que confrontar de esa manera porque David tenía confusión, tenía coraje, rencor, tenía un temperamento horrible. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros andamos cargando con el pecado sobre nosotros, afecta nuestro espíritu, afecta nuestro carácter, afecta nuestra persona, hermanos, y contaminamos a los demás. Somos más groseros con las personas, reaccionamos más ásperamente, no vemos las cosas claras y reaccionamos equivocadamente a circunstancias, y hablamos cosas que no debemos de hablar, y decimos cosas que no tienen sentido. Por eso Natán le tuvo que decir a David: David, tú eres aquel hombre. Y yo creo que a ese momento David se le cayó el rostro. ¿Cuántos de nosotros andamos cargando con nuestros pecados? Note lo que el Señor Jesucristo dijo mismo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, síganme por favor en su Biblia. Lucas 10:20, dice así la palabra de Dios. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los ¿qué? Cielos. Este es el Señor Jesucristo hablando, afirmando lo que tanto hemos leído ya. Hay una necesidad urgente del verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. El primer mensaje del Señor Jesucristo al comenzar su ministerio, después de ser confrontado con el diablo en el desierto, las primeras palabras, la primera predicación que salió de su boca fue encontrado ahí en Mateo 4:17, donde dijo él: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su introducción a una vida de predicación, de entregar, de anunciar las buenas nuevas de que Él era el Hijo de Dios, enviado por Dios. Su primer palabra que salió de su boca, de su ministerio, fue la palabra arrepentíos. Por eso leemos en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si algo que necesitamos en nuestras vidas es aquel refrigerio, tiempos de refrigerio, palabras sinónimas con ellas son tiempos de alivio, tiempos de descanso, tiempos de armonía, tiempos de alegría, tiempos de paz, tiempos de confianza. Y cómo nos hace falta estas cosas en nuestras vidas.
Andamos cargando con miseria, con culpabilidad. Agachamos el rostro a todo mundo cuando nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Qué triste que tantos cristianos andan tristemente, arrastrados por la vida y las consecuencias de su pecado. Tristes, llorando a veces sin entender por qué lloran, sin poder dormir, y se despiertan a veces con ganas de llorar, cargando sus pecados como cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados sin esperanza alguna, que nos pegábamos el pecho, que tratábamos de ganarnos el cielo, que tratábamos de lastimarnos o hacer ritos o actos de religiosos por tal de tratar de sentirnos a gustos, cómodos de que hemos hecho algo bueno para Dios. Pero la realidad es que, hermanos, esos tiempos de refrigerio que tanto buscamos, ese alivio, esa paz, esa armonía que buscamos en el hogar, esa alegría que tanto nos hace falta, esa paz, esa confianza, tranquilidad, está solo de la distancia de sus rodillas al suelo. Así de lejos está. Pero lo hacemos tan lejos, tan imposible. Y por eso hay personas aquí, míreme bien, que estás cargando con tus pecados, con tus problemas, con tus fracasos. Es que no fui buena madre, es que no fui buen padre, es que mira mi desastre, es que perdí mi hija, es que perdí mi hijo por culpa mía. Y anda cargando con sus pecados cuando hay un Dios misericordioso esperándole con brazos abiertos, extendidos, que usted regrese a Él y pida perdón. Y dice la Biblia que borrará vuestros pecados. Eso indica que hasta que no vengamos en arrepentimiento a Dios, no habrá alivio, no habrá descanso, no habrá armonía, no habrá alegría, no habrá paz y no habrá confianza. Usted podrá correr lo más lejos, podrá lastimarse lo más que pueda, podrá castigarse lo más que usted quiera, pero no podrá correr de Dios. Noten en Salmo 51, regresemos ahí. Salmo 51. Vamos a ver cómo es que se sentía David a causa de su pecado. Noten en el versículo 2, 51:2. Lávame más y más de mi maldad y limpia. ¿De qué? Noten el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Lávame y seré más blanco que la ¿qué? David, a causa de su pecado, se sentía sucio. ¿Usted se siente sucio en esta mañana? ¿Se siente sucio? No solo se sentía sucio, pero se sentía acusado. Noten el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿quién? Por el pecado se sentía acusado constantemente. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Alguien dice algo y dice, lo está diciendo por mí. Alguien trae un esposo, una esposa, y el predicador está predicando y dice, tú le dijiste todo lo que nosotros tenemos los problemas, ¿por qué le está diciendo lo que yo estoy sintiendo? ¿Sabe por qué? Porque nuestra misma conciencia nos hace sentirnos no solo sucios, pero acusados. Dijo David, mi pecado está siempre delante de mí. Por todas partes que volteaba era un recordatorio. Por cada parte que quería esconderse, ahí encontraba su pecado. En cada cena, en cada mesa de comer, ahí encontraba su pecado. En cada cama donde descansaba, se acobijaba con sus pecados. No podía correr de su pecado. Se sentía acusado constantemente. Se sentía culpable. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Dice el versículo 5, es aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Se sentía culpable. Se sentía casi por decir, ¿para qué nací? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que no tiene propósito su vida, que mira para atrás y ve puro desastre, puro fracaso.
ve pura soledad, pura tristeza. Y dice, Señor, ¿para qué nací? Dice la Biblia que así se sentía David. Noten que también se sentía triste. Versículo 8. Ahí en el 51. Hazme oír gozo. ¿Y qué dice? Y se recrearán los huesos que has abatido. Noten el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. ¿Qué dice? Hermano, este hombre se sentía triste. Ya no había gozo, ya no había alegría. ¿Usted ha visto a alguien así? Sí, ha visto en el espejo, ¿verdad? Le hace falta alegría, gozo. Si echa una sonrisa, es una sonrisa chueca porque no viene del corazón. Ya no hay alegría en las salas, en las recámaras de su misma casa. Ya no hay gozo en su vida, en su matrimonio. Ya no hay gozo de sus hijos. Se han opacado ellos. Ya ni siquiera se ríen. Ya ni son normales. Se esquinan, se meten en sus cuartos en silencio. Ya no hay ni comunicación en el hogar. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que hace el pecado. Te roba del gozo. Te quita la alegría. Se sentía abatido. Versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has, ¿qué, hermano? O sea, no importa cómo se quería acomodar, no había paz. Dice la Biblia que no hay paz para el impío. Se sentían sus huesos secos, débil. Si quería descansar, no podía. Se podía correr, se cansaba. Si quería hacer esto, si quería hacer lo otro, se sentía abatido. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que no importa qué hace en la vida. ¿Cuántas veces ha ido a una iglesia? ¿Cuántas veces ha ido a esta iglesia? Ha tratado estos que vienen a su casa a tocarle y quieren darle estudios. Ha tratado allá, que ellos creen allá. Y que ha tratado de regresar a donde antes estaba, pero en ninguna parte puede encontrar ese alivio. Y está abatido y sabe que su vida es un desastre. Sabe que no hay alegría y está en búsqueda de Dios. Y quizás por eso usted vino hoy buscando, Señor, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué tan abatida? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan sucio? ¿Por qué tan acusado, Señor? Haz algo conmigo. Estas son evidencias de una persona que necesita arrepentimiento. Dios busca de nosotros este tipo de arrepentimiento. Salmo 51, 17. Dice claramente David: los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué, hermanos? Al corazón contrito y humillado no despreciarás, ¿qué? Oh Dios. David dice algo que todos deberíamos anhelar en este salmo. Usa la palabra renueva. Renueva. Ahí lo dice claramente en el Salmo 51, dice en el versículo, si no me equivoco, es en el versículo, ayúdenme, ¿dónde está esa palabra? Versículo 10. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, hermanos, ¿quién no quisiera ser renovado? ¿Quién no? Por eso pagamos un montón de dinero para las vitaminas y que no sé qué tanto. Y no voy a mencionar algunas porque aquí se ven. Que esto acá y que el otro allá y la hierba buena de Andrés García y que no sé qué tanto. No, la hierba buena no era la uña del gato, ¿verdad? La hierba buena es la que venden ahí en Chicago, ¿verdad? Que esto y lo otro y allá y acá. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que necesita renovarse. David dijo renueva. Renueva, dice, renueva. Eso quiere decir hazme nuevo. Quiero comenzar de nuevo. ¿Es posible, Dios, que comience borrón y cuenta nueva? ¿Es posible que me des una segunda oportunidad? Dice la Biblia en Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos, dice, caerán en el mal. Dios es un Dios de segunda oportunidad. ¿Se acuerdan la historia en Lucas capítulo 15? El hijo pródigo. Vayan corriendo ahí conmigo, por favor. Lucas 15, por favor, vayan rápidamente conmigo. Unas cositas que resaltan aquí en este pasaje. Lucas 15.
Comenzando desde el versículo 11, dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor le pidió todos sus bienes, que él quería irse de la casa. Yo tengo suficiente dinero y ten cuidado, mírame, dar un consejo, queridos padres. Es bien peligroso cuando un joven tiene mucho dinero en sus manos. Es muy peligroso. Pero aquí el hijo menor dice, dame todo el dinero, dice, dame mi bien, dice, porque yo quiero ir y vivir la vida y hacer como yo quiero. Tengo el derecho de vivir la vida, tengo el derecho de hacer como yo quiero, tengo el derecho de disfrutar los placeres de este mundo. Dice el padre, está bien, ahí está. Y él se fue, dice la Biblia, que gastó ahí todo lo que tenía, malgastó, en el versículo 14. Y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Le voy a decir por qué. Porque el pecado siempre nos va a dejar con hambre, siempre nos va a turbar de esa manera. Y fue y se arrimó, dice versículo 15, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para los judíos estar ante cerdos era una blasfemia. Era inmundo comer puerco. Y aquí está este joven judío apacentando los mismos marranos que para él y su cultura era una blasfemia. Míreme, el pecado siempre lo va a llevar a lugares que usted nunca jamás se podría imaginar llegar ahí. Y aquí está este joven perdido. Y dice el versículo 17, cuando volvió en sí, cuando recapacitó, dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, ¿de qué? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo al hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es que hallado. Comenzaron a ¿qué? Regocijarse. Después del arrepentimiento vienen tiempos de refrigerio. Cuando fue la última vez, querido amigo y visitante y hermano, que usted experimentó ese arrepentimiento? El pecado afecta mucho. El pecado afecta a muchos. El pecado nos roba de bendiciones, ya lo dije. El pecado produce maldiciones en nuestra vida. Dice Éxodo 20, versículo 5, Dios dice que Él visitará el pecado, la maldad de la tercera y hasta cuarta generación. El pecado produce maldiciones en nuestra vida. Y deje decirle esto, no hay necesidad de seguir cargando con los pecados. Dios está esperando para perdonarnos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, por favor, vayan corriendo ahí. Primera de Juan capítulo 1, por favor, ya casi terminando la Biblia ahí. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice así, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. O sea, nos borra de todo pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ¿qué, hermanos? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hermanos y amigos, Dios está esperando para perdonar nuestros pecados. Isaías 43, 25, corran ahí por favor. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25, vayan corriendo ahí por favor conmigo. Isaías 43, 25 dice lo siguiente: dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34, por favor, vayan corriendo ahí. Jeremías 31, 34, si no me alcanza, nomás ponga atención.
31, 34 dice lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de qué, su pecado. Hebreos 8:12, por favor, vayan ahí. Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Quiero darles escritura a lo que estoy a punto de cerrar el mensaje aquí. Hebreos 8:12, por favor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17, por favor. Hebreos 10:17. Dice así la palabra de Dios. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos, para poder experimentar este tipo de arrepentimiento, para poder experimentar ese arrepentimiento que muchos de nosotros anhelamos, yo los veo, hermanos, y yo veo mi misma vida, cómo le tratamos de sacar la vuelta a la realidad de la cosa. Estamos en pecado y lo sabemos. No, pastor, pero yo no he matado a nadie, yo no he cometido ese pecado. Pero sabemos que andamos lejos de Dios. Sabemos que andamos viviendo vidas que no le agradan a Dios. Y ya andamos cargando con nuestro pecado, hermano. Yo le suplico en el nombre del Señor Jesucristo que hoy se arrepiente de sus pecados, porque Dios está esperándole. Él no quiere que usted le trate de convencer, nomás quiere que se arrepiente con un corazón contrito y humillado, venga corriendo al altar, y Dios es capaz y es posible. Dios, como cantó el coro, no hay nada imposible para Dios. Él puede perdonar todos sus pecados y darle un segundo comienzo, una nueva oportunidad. Que usted salga de aquí con una nueva oportunidad. Ya jamás se van a acordar tus pecados, ya jamás Dios va a recalcar y apuntarte y señalarte tu pecado, porque tus pecados pueden ser completamente borrados. Primeramente tenemos que reconocer que hemos pecado. En Salmo 51:3 dijo claramente David: yo he pecado contra Dios. Así como el hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Aquí dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, aquel hombre. Tú pecaste, no te hagas. Cuando Dios lo confrontó a Elí, de la misma manera, Dios le tuvo que decir a Elí el pecado, la iniquidad que él sabe. Mi hermano, usted sabe bien su pecado. Y la Biblia dice en Proverbios 28:13: el que trata de ocultar su pecado no prosperará. Usted sabe que ha pecado, usted tiene ese pecado. Piensa en su pecado, aquello que miró, aquello que dijo, aquello que mintió, aquello que robó, aquello que donde fue, aquello que hizo. Mi hermano, ese es su pecado, y el pecado le está arruinando su vida. Tenemos que reconocer que nosotros hemos pecado contra Dios. Primer paso hacia el arrepentimiento es primero reconocer que yo he pecado. ¿Usted ha pecado contra Dios? ¿Hay pecado que no le ha confesado a Dios? ¿Hay pecado que no le ha dicho a Dios? Número 2, tiene que reconocer contra quién ha pecado. Dice claramente David en el versículo 4: contra ti solo he pecado. Pilato, cuando estaban a Jesús arrestado, y el pueblo gritaba: crucifícale, crucifícale, querían matarlo. Pilato estaba confundido y lo examinó, le hizo preguntas, trató de ver por qué te están acusando, y no encontraba nada. Y aún su propia mujer le dijo: deja a ese hombre en paz. Pero se frustró Pilato y dijo: pues qué malos ha hecho él. ¿Qué malos ha hecho? La gente decía: crucifícale, crucifícale. Y Pilato decía: pero qué malos ha hecho. Oh, mi hermano, ¿por qué nosotros somos tan injustos de pecar contra nuestro Dios, que es amor, que ha sido tan paciente, que sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Biblia?
que nos ama con un amor tan paciente, nos da cariño, nos da calor, nos atiende, nos cuida, nos alimenta, nos sostiene. ¿Por qué es que pecamos contra nuestro Padre Celestial? ¿Qué malos ha hecho Él? Dios es amor. Y David reconoció contra quién había pecado. Y cuando Natán lo confrontó, él le dijo: pequé contra Jehová. El hijo pródigo tuvo lo mismo, dijo: pequé contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre. No se engañe usted mismo, y Dios no puede ser burlado. Si usted dice que no ha mentido, dice la Biblia en 1 Juan, ya lo leímos, hacemos a Dios un mentiroso. Y perdóname, pero Dios no es ningún mentiroso. El arrepentimiento nos lleva a entender que hemos pecado contra un Dios santo, un Dios que es amor. Como hijos de Dios hemos pecado contra nuestro Padre. Y querido cristiano, usted no podrá levantarse, usted no podrá tener ese gozo, esa paz, esa tranquilidad a que usted arregla cuentas con su Padre Celestial. El pecado mancha nuestras vidas y nuestra conciencia. Nos divide, nos aleja de Dios. Dice Isaías 59:1 que es nuestras iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Padre Celestial, para no escuchar nuestras oraciones. Es mi pecado, es su pecado, quizás el hecho por qué tiene los problemas que tiene. Y usted está echando la culpa a que el nuevo presidente, a que las economías, y a que mi suegra, y que me robaron acá el dinero, y que mi pariente acá me debe, y que esto, el otro, y que me corrió acá, y no me dan las horas, no son justos ahí mi trabajo, y me están robando. O échale la culpa que usted quiera, pero el problema es: tú eres aquel hombre, dijo Natán. Y Dios está tratando severamente contra muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos reconocido que hemos pecado contra un Dios santo. Recuerdo al niño que se portaba bien mal, y papá ya no sabía qué hacer con él. Le había hablado, le había disciplinado y no funcionaba, y por fin se cansó. Dijo: mira, ¿sabes qué, hijo? Cada vez que te portas mal, cada vez que escucho una queja de los vecinos o de la maestra, voy a clavar un clavo en esta pared, en esta puerta. Niño le importó cacahuates y se fue haciendo sus maldades. Cuando terminó la semana, ese niño un día al salir vio una puerta llena de clavos. Ay, papá, dice: qué feo, ¿qué es eso? Dije: eso es todas las veces que te portaste mal esta semana. Pues quítalo, papá, ya no me voy a portar mal, qué feo se ve, quítalo por favor. Le insistió tanto, dijo: papá, está bien, hijo, pero no te vas a portar mal. Dijo: no. Comenzó a quitar esos clavos, y el niño se fue bien contento. Dijo: ya la hice. Se quitaron los clavos. Ya no voy a tener que acordarme de mis maldades, y mi papá ya no va a tener esos clavos ahí. Qué bueno, qué vergüenza. Pero cuando regresó a casa esa noche, vio esa puerta y estaba llena de hoyos. Digo: papá, qué feo se ve, eso se ve peor que lo que cuando estaban los clavos. Digo: sí, hijo. Sí, porque yo puedo quitar esos clavos, dice, pero la mancha de tu maldad sigue estando ahí. Muchos de nosotros tenemos manchas en nuestras vidas, hoyos que usted ha tratado de quitar aquí, quitar allá, acomodar acá y pretender aquí y allá. Pero esas manchas, esas consecuencias que usted está viviendo y no puede levantarse, no puede pararse, y parece que trata de pararse y algo lo detiene. Trata de cambiar y no puede, y regresa para atrás. Y nada le sale bien. Antes podía hablar con alguien y animarlo a las cosas de Dios, y lo seguían, y usted era un instrumento para traer a otros a los pies de Cristo. Ahora a duras penas usted puede llegar a los pies de Cristo. A duras penas puede convencer a su propia familia. Es porque usted ha pecado contra un Dios santo. No solo tiene que reconocer contra quién pecó, pero tiene que reconocer quién es el único que puede perdonar sus pecados. Dijo David bien claramente en el versículo 8 de Salmo 51, dijo: hazme oír gozo y alegría. Dijo Dios: tú hazme. Versículo 12 le dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Ve, porque solo hay uno que puede perdonar nuestros pecados. Juan 1:29 dice la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 1 Juan 2:1 lo leímos antes quizás, pero dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay necesidad de que usted siga cargando su pecado. Dios tiene un propósito para su vida. Por eso al final dijo David, después de que se arrepintió, dijo claramente, entonces hablaré a los pecadores y se convertirán. Entonces haré esto y esto por ti. ¿Ves? Porque Dios quiere usar su vida, no ha terminado. Dios sigue queriendo usar su vida. Oh, pero pequé, lo que yo hice es tan vergonzoso. No, Dios no me puede usar. Déjame decirle, Dios puede usarlo todavía. No de que la otra gente le acuse, no de que otros le apunten su dedo y lo critiquen y lo juzguen. Si usted se arrepiente de todo su corazón, no importa su fracaso, no importa su pecado, si usted viene con corazón contrito y humillado, Dios es capaz de borrar todos sus pecados. Y si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a los demás. Y también afecta a la obra de Dios. No tengo tiempo, pero Dios quiere usarnos, hermanos. Tiene un plan. Él no ha terminado con su familia. Y si usted está aquí en esta mañana es porque Dios quiso que usted escuchara este mensaje. ¿Qué pecado tiene en su vida? ¿Qué ha hecho usted que hay usted ya llevando, cargando? ¿Qué pecado? ¿Varón le ha sido infiel a su esposa? ¿Mujer le ha sido infiel a su esposo? ¿Jóvenes, has andado viviendo en fornicación, en pecado? ¿Has robado dinero? ¿Qué has hecho? ¿Has mentido? ¿Has llenado una aplicación falsamente y sabes que es mentira? ¿Qué has hecho? ¿Has traicionado a alguien que tú amas? ¿Qué pecado hay en su vida que Dios no pueda perdonar? Él murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, Él dijo esto: consumado es. Todo lo que la ley requería para cumplirse, yo lo cumplí. Y todo lo que se necesitaba hacer para poder cumplir el requisito del pago del pecado, yo lo estoy pagando. Ya no hay nada más que tengas que hacer. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es venir a Él en arrepentimiento. Dice la Biblia, después del arrepentimiento vendrán tiempos de refrigerio. Oh, qué dulce es cuando uno se arrepiente con Dios. Como que algo se te quita encima. Wow. Ves a los hermanos de nuevo y qué bendición, hermano. Qué bendición. Y hay un acercamiento, hasta alegría, hasta quieres abrazar a todo el mundo. Ya no ves a aquella hermana que era sangrona, ya no la ves igual. Ya no ves a aquel hermano chismoso, criticón, corajudo, ya no lo ves igual. Hasta, hermano, qué bendición de verlo. ¿Sabe por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. ¿Qué pecado tiene usted? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa tristeza? ¿No será que simplemente no ha venido al altar en mucho tiempo? ¿No ha venido a Dios en arrepentimiento? Señor, este es mi pecado, este es mi pecado, este es mi pecado. ¿Se acuerda que David le dijo a Dios en esa oración al final: líbrame de homicidios? ¿Se acuerda que dijo eso? ¿Sabe por qué? Porque es exactamente lo que él hizo. Y digo, Señor, líbrame de eso. Lo que usted necesita hacer esta mañana es nombrar su pecado por lo que es. Usted sabe cuál pecado tiene. Dígale, Señor, hoy, esto y esto y esto es mi pecado. Yo no le puedo perdonar sus pecados. Solo Dios le puede perdonar sus pecados. Padre Santo, bendice tu palabra. Toma control de esta invitación. Cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor. Es un momento muy importante en el servicio. Yo sé que
hemos escuchado atentamente ya por buen rato, pero esta parte es bien importante. Cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor, quiero hacer una pregunta bien importante. Si usted muriera hoy, ¿estaría usted 100% seguro de ir al cielo con Dios? ¿Sus pecados han sido borrados? ¿Su nombre está escrito en el libro de vida eterna, como dice la Biblia? ¿No lo sabe? ¿No está seguro? ¿Por qué no hoy dice, Señor, yo vengo a ti para que perdones todos mis pecados? Dios puede borrar todos sus pecados. Se lo leí de muchas maneras. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué no deja a un lado sus prejuicios? Deja a un lado lo que otros le han dicho, otras verdades, otras cosas que dicen según que ellos creen. ¿Por qué no viene con un corazón contrito y humillado a Dios hoy? Dice, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Si muriera hoy, Señor, probablemente me iría derechito al infierno. Pero yo no quiero ir al infierno. Yo quiero que tú me perdones, Señor. Yo quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Si usted viene a Cristo, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, ¿cuántos dirían en esta mañana, pastor, ore por mí? Yo quiero recibir ese regalo de vida eterna. Aquí está mi mano.